Hemos cantado, hemos orado, hemos hablado al Padre por medio del Hijo. Dios nos da esta gran bendición de poder comunicarnos con Dios. Es lo que nos da al formar parte de su iglesia, de poder tener comunicación, de no tener pared con nosotros hacia Dios, poder hablar, pedirle como hijos. Es una gran bendición el poder reunirnos como iglesia, el adorar, el glorificar, el cantar, el dar rienda suelta a nuestro sentimiento de amor que tenemos hacia nuestro Dios, de cantarle los hermosos himnos, de sentir aquel amor y así recibir bendición, porque cuando nosotros cantamos nuestro Dios está gozando, y al gozarse con nosotros nos da bendición, porque nos pone, voltea a vernos a nosotros y agiliza su oído y está atento a nosotros. Es el día que Dios escogió para que la iglesia se reúne para adorar, para cumplir los mandamientos del primer día de la semana, y eso es una gran bendición. Nos reunimos también para estudiar un poco, una fracción de su palabra, y este es el momento en que toca el turno para estudiar su palabra. Vamos a prepararnos, vamos a dejar todo como desde el principio lo hemos hecho, a dejar todo bajo pensamiento, vamos a liberarnos de todo, vamos a dedicarle estos momentos a Dios para que Él nos exhorte, nos enseñe y nos ayude a comprender su palabra de Dios, para poderla pasar más adelante, decirle a las personas que no la comprenden, no la entienden, no la aceptan como debe ser, como Dios la tiene estipulada. Vamos a hacer una oración, vamos a prepararnos, vamos a inclinar nuestro rostro ahí donde estamos para dirigirnos a Dios en una oración, a estudiar una porción de la palabra de nuestro Dios, y vamos a seguir adelante. En la vez pasada yo les daba estudio acerca de los misterios de la palabra de Dios, de los misterios que nosotros teníamos que predicar, los misterios, que era un misterio la llegada de nuestro Señor Jesucristo, que era un misterio porque el pueblo de Israel pensaba que venía un libertador que nos iba a liberar de la opresión romana, y que Él iba con su poder, que venía del cielo, siendo hijo de Dios, iba a hacer el reinado en la tierra, y ellos estaban profundamente equivocados con esta idea. Tan es así que unos se retiraron, y sabemos cómo Judas lo traicionó, y muchos pensaban de diferente manera, porque no entendían que nuestro Señor Jesucristo venía a dar el misterio de la piedad, del amor. Le venía a dar la salvación espiritual, las cosas espirituales que ahora conocemos y sabemos nosotros como iglesia. Pero ahora toca, hermanos, seguir con este tema, abundar en este tema. Y vamos a tocar el tema acerca del conocimiento también, acerca de Dios, del Padre, de Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Vamos a conocer, vamos a ver cómo la palabra de Dios también nos dice que nosotros debemos de tener el discernimiento, debemos de tener el conocimiento completo, hasta no llegar hasta el misterio del conocimiento completo de nuestro Señor Jesucristo y el Padre Dios. Y en esta ocasión voy a tocar el tema como les decía, del Padre Dios. ¿Quién es Dios? Nosotros sin conocerlo sabemos que existe, por fe sabemos, y sabemos que nos lo dio a conocer nuestro Señor Jesucristo cuando empezó a predicar. Él nos lo dio a conocer. En la oración que nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba enseñando la oración, Él nos lo presenta como un Padre, a Dios nos lo presenta como un Padre. En el Antiguo Testamento, a lo largo del Antiguo Testamento, Dios no se presenta como Padre. Podemos checar en todo el Antiguo Testamento, no se presenta como Padre, no lo nombran como Padre. El pueblo de Israel en algún momento, en el libro de Isaías, lo menciona como Padre, pero ellos se lo impusieron, como así decirlo, lo dijeron personalmente, no porque Dios así lo haya querido. Pero ahora en los tiempos de nosotros, después del primer siglo, a Dios lo conocemos como Dios Padre, el Señor el Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres todopoderosos
Nosotros sabemos que primero es Dios y luego el Hijo y luego el Espíritu Santo, pero los tres son todopoderosos, son omniscientes, son omnipotentes. Entonces, como les decía, hablemos de la cita base es en Colosenses. Vamos a leer, vamos a la palabra de Dios en Colosenses, en el capítulo 2. Versículo 2. De 2 al 5. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Colosenses capítulo 2, del 2 al 5. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: para que sean consolados sus corazones, unidos, dice, en el amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio que dice de Dios Padre y de Cristo. Entonces nosotros debemos llegar al conocimiento del Dios Padre y de Cristo. Siendo así, hermanos, como les decía, vamos a la oración modelo. Vamos a la oración modelo donde Jesucristo nos presenta al Dios Todopoderoso como su Padre, como Padre de nosotros, y ahí ya nos da la bendición, le da la bendición a sus seguidores, a sus discípulos, les da la bendición como hijos, los adopta, les da la adopción, ya es algo fuera de lo común, algo muy importante, vamos a decirlo así. Vamos a leer en Mateo 6, del 9 al 14. Mateo 6, es algo glorioso, algo que dentro de la oración modelo es un gran misterio también. Todas las cosas, toda la oración modelo es un gran misterio del cual no podríamos, en un tiempo no podríamos estar explicando todas las cosas que vienen de esta la oración modelo. Y vamos a leer unos versículos, hermanos, en el capítulo 6, del 9 al 14. Dice la palabra de Dios así: cuando los discípulos les piden que los enseñe a orar, nuestro Señor Jesucristo, el Dios Hijo, les dice esto: vosotros pues orad así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria, por todos los siglos de los siglos. Amén. Entonces dice, nos lo presenta aquí nuestro Señor Jesucristo como un Padre. Se lo presenta, les dice que ya es su Padre, y en ese momento da la adopción. Y da la adopción, siendo discípulos, da la adopción, y ya no es lo mismo, ya hace la diferencia en ese momento, porque en la ley antigua, como sabemos, no había las bendiciones como ahora las tenemos nosotros, las bendiciones espirituales. Les prometía una tierra nuestro Dios a los israelitas, les hacía promesas terrenales, y en ese momento ya empezaba a dar las bendiciones espirituales, bendiciones celestiales, bendiciones a todos sus discípulos, y hacía un parteaguas para empezar a dar la vida eterna. Entonces en ese momento da esta bendición nuestro Señor Jesucristo solamente al mencionar Padre como Padre a nuestro Dios. Y más adelante vamos a ver cómo el momento en que dice Padre adopta, y es una adopción espiritual, y en ese momento Dios nos hace sentar en los lugares celestiales en el cielo junto
a nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo, como les decía, hermanos, amigos, nuestro Señor Jesucristo lo da a conocer así como Padre, da a conocer al Dios como Padre, y Él lo da a conocer porque como les comentaba, a Dios nadie lo ha visto, no lo conoce, nadie lo ha visto, porque dice la palabra de Dios que el que lo mire muriera. Sabemos por la historia en el Antiguo Testamento, Moisés dice que Moisés nomás le vio la espalda, no lo vio completo, y dice la palabra de Dios que el que ve a Dios muere en ese momento. Pero nuestro Señor Jesucristo nos lo presenta como Padre, y hay un versículo donde nos dice que Él nos lo da a conocer. En Juan, en el capítulo 1, en el versículo 18, Él nos lo... Vayamos al Evangelio según San Juan. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice, a Dios nadie lo ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces ahí, como les explicaba, hermanos, a Dios nunca nadie lo ha visto jamás. El unigénito, el Hijo de Dios, Jesucristo, Él nos lo ha presentado, Él nos lo ha dado a conocer. Y siempre Él decía que las cosas que su Padre le había ordenado mandar, Él es lo que hacía. Una vez que le preguntaron los discípulos que le dieran a conocer al Padre, y Él les contestaba que tanto tiempo que había estado con ellos y no sabían que Él era en el Padre y el Padre era en Él. Y las cosas que le había mandado hacer su Padre era lo que Él hacía. Entonces Él venía y representaba a su Padre, y Él lo daba a conocer todas las cosas que nuestro Señor Jesucristo hizo y dio como mandamiento y enseñanzas. Nuestro Dios Padre le dio a enseñar. Como les decía, el pueblo de Israel, no tenemos ningún ejemplo, o no sabemos, no en el Antiguo Testamento, en ningún lugar se oye que alguien haya orado o alguien se haya referido a Dios, al Todopoderoso, como Padre. Como les decía, lo del pueblo de Israel, él asumía que Él era su Padre, pero a ellos no se los había dado. Ellos no habían sido adoptados como hijos. Nosotros tenemos la adopción, y esa adopción es espiritual, es bendición, es espiritual, celestial. Dice la palabra de Dios ahí en Isaías. En Isaías dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel, ellos lo tomaban como Padre, porque les decían, tú eres nuestro Padre. En Isaías, en el capítulo 63, en el versículo 16, Isaías, capítulo 63, versículo 16, y capítulo 64, versículo 8 también, está enseguida, casi a continuación. Dice la palabra de Dios en Isaías 63, 16, dice, pero tú eres nuestro Padre, si bien Abraham nos ignora e Israel nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor perpetuo. Es tu nombre, es tu nombre. En el versículo, en el 64, en el versículo 8, el capítulo siguiente, en el versículo 8 dice, ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Ellos se daban el nombre de hijos, o ellos se pronunciaban como hijos, a él le nombraban como Padre. Pero esta bendición nos lo da nuestro Señor Jesucristo por primera vez, a presentarnos a nuestro Dios, al Todopoderoso, como Padre. Al pronunciar esta oración, al presentarnos como Padre, como nuestro Padre Celestial, Él nos adopta inmediatamente. Y por toda la gracia que hizo nuestro Señor Jesucristo, porque nos dio la adopción espiritual, por toda la gracia, porque murió en la cruz y todo,
Después ya somos hermanos de Cristo y Él es nuestro Padre. Y luego a nosotros también nos llamaba después siervos, pero a nosotros Dios así nos llamaba, pero nosotros éramos la adopción celestial, la adopción de nuestro Señor Padre Todopoderoso. Y luego, hermanos, como nosotros sabemos, por lo contrario, dice la palabra de Dios que nadie viene al Padre si no es por el Hijo. Eso es lo que nosotros sabemos, que se oye muy continuamente. Pero al venir nosotros al Hijo, Él nos presenta al Padre. Pero nadie va al Hijo si el Padre no lo atrae primero, no se lo presenta al Hijo. Eso es, vamos a decir, es algo que nosotros no comúnmente escuchamos, pero la palabra de Dios nos enseña así, que primero el Padre nos escoge y nos presenta al Hijo, y luego estamos en el Hijo y el Hijo nos presenta al Padre. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera ahí en Juan en el capítulo 6, en el versículo 44 y 45. Es como decir que dice, nadie viene al Padre si no es por el Hijo, pero nadie viene al Hijo si no es primero por el Padre, porque el Padre nos presenta ante el Hijo. Dice en Juan en el capítulo 6, versículo 44 y 45. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Juan 6, versículo 44 y 45. Dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajera. Dice la palabra de Dios. Dice correcta y exactamente, dice. Lo voy a leer otra vez. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajera. Y yo te resucitaré en el día postrero. Escrito está, dice, en los profetas serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprende de Él, viene a mí. Entonces, si primero Dios no lo atrae al Hijo, que se lo atrae, lo escoge y lo atrae al Hijo, y es obediente con la ley que le ordenó su Padre, el Hijo va y lo presenta al Padre para salvación eterna. Sí, esos son parte de la palabra de Dios que les comentaba, hermanos, que son misterios de la palabra de Dios. Son misterios que nos da la Biblia. Son cosas que debemos de entender y comprender. Y dice la palabra de Dios, como les decía al principio, debemos de llegar al conocimiento para comprender y llegar a discernir los misterios del Dios Padre y del Hijo Jesucristo. Dice la palabra de Dios, como les decía, que si el primero Dios no lo atrae al Hijo, el Hijo tiene que cumplir la ley por medio del Padre, por medio del Hijo, para podérselo presentar al Padre. Y todo lo que el Padre le da, dice Jesucristo, que no lo pierde. Cuando nuestro Dios le da a los apóstoles, ese es el ejemplo que tenemos, que Dios atrajo a los apóstoles para con Jesucristo. Dice que Él se los dio a Él. No Él los atrajo, Dios se los dio, los escogió y se los dio a Él. Y también dice la palabra de Dios que todo lo que Dios le da a Jesús, a su Hijo, no lo pierde, lo tiene y lo recupera y lo tiene, porque en el mundo son y en el mundo estaban perdidos. Dice en Juan, aquí mismo, más adelante, en el capítulo 17, versículo 10. Versículo 10 en adelante, al 12. Dice, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos, dice Jesucristo, de sus discípulos, está hablando de sus discípulos. Y si ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti, Padre Santo. Dice, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Dice, a los que me diste, dice,
a los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Entonces, como vemos, hermanos, dice que a los que les da Dios no se pierden, más que los del hijo de perdición, como era Judas, que se perdió y lo guardó. Y nuestro Dios se lo dio a Jesucristo. Entonces ahí se cumple la escritura que les estaba diciendo, hermanos, que Dios los escoge. Dios nos escogió primero a nosotros y nos presentó a nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros debemos de cumplir la ley de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para poder tener vida eterna, para que nos presente con Dios, para poder tener vida eterna. Como les decía, esta es una gran bendición que nos dio nuestro Señor Jesucristo al poder llamar Padre a nuestro Dios, al Todopoderoso, al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Nos hizo inmediatamente hermanos. Todos los que seguimos y cumplimos la palabra de Dios conforme los mandamientos que Jesucristo vino y dio a la tierra, que fue el arrepentirnos, el leer, el creer, el poder bautizarnos para poder estar en vida nueva y ser hijos de Dios, formar parte del reino de Dios establecido en la tierra, que es la iglesia. Formamos el reino de Dios y Él nos llama, nos dio también inmediatamente, automáticamente, somos hermanos de Él. Esa gran bendición, ser padre y ser hermano, ser una familia espiritual. En esto, hermanos, es una gran bendición que Dios nos da nuestro Señor Jesucristo a partir del primer siglo, a partir de que cayó la ley mosaica. Estas grandes bendiciones nosotros las gozamos. Como les decía, hermanos, Cristo aparte nos trata como hermanos, porque nosotros sabemos ya, nos trata como hermanos y nos ha tratado como amigos, inclusive porque nosotros guardamos la ley, porque nosotros obedecemos la ley. Tan así dice nuestro Señor Jesucristo que nos llega a tratar como amigos. A los discípulos les llegó a tratar como amigos. En Juan, aquí mismo, en el capítulo 15, unas hojas hacia atrás, ya no nos llamó siervos el Señor Jesucristo. Ya no nos llamó siervos, ya no les llamó siervos, les llamó amigos, porque obedecían la ley de su Padre. En Juan, en el capítulo 15, en el versículo 15, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice: y ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, dice, os las he dado a conocer. Entonces, todo cuando sabemos la ley de Dios por medio del Señor Jesucristo, ahora también nos llama amigos, porque sabemos ya todo lo que Dios quiere que hagamos, quiere que obedezcamos como hijos de Dios, quiere que obedezcamos, y luego ya nuestro Señor Jesucristo nos llega a llamar como amigos. Entonces, como yo les decía, hermanos, no nos dio aquella bendición nuestro Señor Jesucristo en ese momento, para que mencionó que era nuestro Padre a sus seguidores, y así a través de los siglos, como se dio en ese momento, a través de los siglos se ha establecido la iglesia de Cristo y hemos sido sus seguidores, hemos sido los hijos de Dios, porque así nos dice la palabra de Dios. Nos hemos convertido y a través de los tiempos hemos tenido multitud de hermanos. Esa bendición nos llega hasta nosotros hoy en día, que somos hijos de Dios, y esa bendición es grande, es muy grande. Si nos ponemos a pensar, es una gran bendición espiritual, porque no es una bendición como cualquiera, porque como les decía, al pueblo de Israel los bendijo, les dio y les prometió, pero como a nosotros hoy en día, que nos promete las moradas celestiales, nos promete tener un lugar en el cielo con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, esa es una gran bendición que tenemos nosotros como cristianos. Dice la palabra de Dios que no recibimos el espíritu de adopción
no recibimos el espíritu de la carne, no recibimos el espíritu de los tiempos antiguos, sino ahora recibimos el espíritu de la adopción, la adopción con bendición celestial. Dice en Romanos, un poco más adelante, sigue Hechos y luego Romanos en el capítulo 8, versículo 15. Lo que desemboca de una sola palabra, hermanos. Yo estaba viendo la palabra de Dios, lo que desemboca con el solo y simple hecho de que nuestro Señor Jesucristo dijo Padre, Padre nuestro que estás en los cielos, que mencionó esa palabra de Padre, dio una gran bendición y la esparció por todos los tiempos en adelante. Les comentaba en Romanos 8:15, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Romanos versículos 8. Pues no habéis recibido, ¿qué dicen? El espíritu de esclavitud, dando a entender el espíritu de la esclavitud de la ley antigua, de la ley mosaica. Dice bien claro, dice, pues no habéis recibido el espíritu de la esclavitud para estar otra vez en el temor, sino que habéis recibido el espíritu, ¿qué? De la adopción, por el cual clamamos, dice la palabra de Dios, Abba, Padre. Entonces, ¿qué recibimos? El espíritu de la adopción por medio de nuestro Señor Jesucristo, para con nuestro Padre Celestial, el Padre de nuestro Salvador y nuestro Redentor, nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros clamamos, nosotros queremos, con gusto, con alegría, de corazón, con todo nuestro amor, clamamos a nuestro Dios Padre Todopoderoso, clamamos como Padre, como hijos de Él, en la adopción celestial, porque nos bendijo con esa palabra, como le decíamos, nos bendijo nuestro Dios Hijo, con esa palabra que dijo Padre al principio de la oración. Y esa oración es la oración modelo universal y desemboca muchas cosas, hermanos, que como les decía, al estar estudiando, no termina uno los alcances y de comprender todo lo bello y lo grato que es esta oración. Te llena de regocijo, te llena de amor en el corazón, porque te habla de todas las cosas, te habla de la iglesia, te habla de lo que debes de desarrollar, te habla de lo que debes de desarrollar con tus enemigos, te habla de tantas cosas que pudiéndolo desarrollar, pudieran ser 4 o 5 predicaciones, a lo mejor cortas, porque es muy extenso. Dice la palabra de Dios, vamos a Gálatas ahora, hermanos. Como les decía, nosotros no estamos bajo el yugo, no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la adopción espiritual. Vamos a Gálatas en el capítulo 4, un poco más adelante. Gálatas capítulo 4, versículo 4 en adelante. Dice en el versículo 4, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, dice la palabra de Dios, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de quien, de su Hijo, el cual clama Abba Padre, dice. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios, ¿por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué hermosa escritura, hermanos. Qué hermosa escritura, porque ahí que dice que recibimos la adopción, y es espiritual, es celestial. Y clamamos, dice otra vez, vuelve a decir la palabra Abba Padre, clamamos. Dice, ya no sois esclavos, ya no sois siervos, ya no obedeces la otra ley. Dice Jesucristo vino y nació y cumplió la ley y murió en la ley. Y al morir en la cruz, Él clavó esa ley y empezó la nueva ley en Cristo, la ley que ahora tenemos.
la ley que ahora tenemos bajo la ley de Cristo, y ahora tenemos todas estas bendiciones que nuestro Señor Jesucristo trajo y nos dio a cada uno de nosotros al convertirnos a Dios. Como les decía, hermanos, Dios nos bendijo con toda bendición celestial por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Padre Dios nos bendijo. Hablando del Padre Dios, nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Efesios, vamos a ver dos escrituras en Efesios. Un libro adelante, vamos a Efesios en el capítulo 1, versículo 3. Efesios 1, versículo 3, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, dice, hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Dice bien claramente todas estas cosas, hermano, que les decía. Es una gran bendición celestial y nos adoptó nuestro Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice que antes de la fundación del mundo Él ya nos tenía separados. Él nos escogió y nos tuvo para con Él y nos presentó para con su Hijo, y por medio de su Hijo cumplimos la del Todopoderoso Celestial, ¿verdad? Entonces, con esto sabemos, hermano, que es una gran bendición, y sabemos otras cosas más acerca del Dios Padre. Vemos cómo Él primero nos tomó y nos presentó a Jesucristo, y luego después nosotros al estar con el Señor Jesucristo cumplimos la ley, y al cumplir la ley por medio de Cristo nos vuelve a presentar para ser salvos por toda la eternidad. En Efesios, igualmente aquí, en Efesios 2, en el capítulo del versículo 6, ahí a continuación dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Ahí donde estamos, vamos a aplicar la hoja, ahí enfrente, no sé, ahí tenemos la Biblia más larga, más bonita, pero ahí está en el capítulo 2, en el versículo 6, dice, y juntamente con él, dice que juntamente con nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios, juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar, dice, en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dice que porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don. ¿Qué dice? Es don de Dios. Así es, hermanos, es don de Dios. Como vemos, hermanos, ahora hablando del Dios Padre, como hemos leído y hemos estado estudiando, vemos cosas que a lo mejor posiblemente para unos o no están escritas, hermanos. Y dice la palabra de Dios que nosotros debemos llegar al conocimiento, de conocer los misterios que se encierran en el Dios Padre y el Dios Hijo, y también debemos llegar al conocimiento de llegar a conocer al Dios Espíritu Santo también al Dios Espíritu Santo debemos llegar a conocerlo, de llegar a saber que también es todopoderoso, es omnipotente, es omnisciente, es omnipresente. También el Espíritu Santo es parte de Dios. Todo es un conjunto por parte de Dios, porque cuando se menciona a Dios, está hablando de pluralidad de personas, de tres, es el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo. Y para nosotros los tres son todopoderosos. Nomás que sabemos que está primero el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo. Y de ellos debemos llegar al conocimiento completo. Dice la palabra de Dios que debemos llegar al conocimiento completo para que así cuando te pregunten, tú puedas tener contestación de tu fe, de tu fe que tienes, de todo lo que Dios nos da.
y de la verdad, lo que encierra en la palabra de Dios. Como vemos, hermanos, este es el estudio que tenemos, como vemos, este es el estudio que tenía, hermanos, y como vemos, hermanos, la palabra de Dios es bien extensa y debemos de estarla estudiando seguidamente. Debemos estar llegando al conocimiento para poder avanzar, para poder seguir adelante en el conocimiento de Dios como nos pide la palabra de Dios. Este es el estudio que tenía, hermanos. Dios los bendiga. Espero que lo hayan entendido, le haya llegado al corazón, porque como vemos de la palabra de Dios se desemboca una palabra y sale bendición, sale estudio, sale discernimiento y llega a comprender todas las maravillas de Dios que nos tiene reservadas para nosotros. El hecho de que, como les decía, no hay un versículo en el Antiguo Testamento donde Dios se presente como Padre. Sí sabemos que a través del Antiguo Testamento vemos la huella de nuestro Señor Jesucristo antes de llegar aquí. Sabemos las escrituras que hablan o que se refieren a nuestro Señor Jesucristo como Redentor, como el que viene a establecer el juicio, porque antes, 400 antes, Daniel mencionó que veía un hijo de hombre venir con los millares y millares de ángeles, y dice que el hijo de hombre era como semejante a un hijo de hombre, y en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo se presenta como el hijo de hombre, y vemos cómo vienen a través del tiempo, vienen las huellas del Señor Jesucristo, hasta que viene en el tiempo del Nuevo Testamento, del primer siglo para acá, y es así como lo conocemos nosotros ya en carne. Dios los bendiga, hermanos. Espero que haya llegado el estudio, que lo hayan discernido. A mí me gustó mucho y pudiera haber abundado más, pero como les digo, es mucho el estudio que todavía falta por hacer sobre esa oración, y voy a seguir adelante, y le pido a Dios que me dé el discernimiento para poder desarrollarlo, porque me gustó mucho sobremanera, me alegró mi corazón por todas las cosas bellas que dice y que hablan acerca. Empieza uno a estudiar una palabra y empieza uno a comprender muchas cosas que a veces uno no entendía o no discernía. Vamos a cantar un himno, hermanos. No me quisiera retirar del púlpito, sino antes de una invitación que no la hago yo, sino la hace Dios. Cada que estamos aquí en el púlpito la hacemos, pero si usted se decide, en el momento que se decida ser parte de la iglesia de Dios, si usted ha estudiado y sabe, ha oído, ha creído, y usted está en vías de convertirse, es momento. Dios llama ahora. Usted ha oído, ha creído y ve que su vida no es correcta y se ha arrepentido de toda la vida anterior que ha llevado. Por consecuencia, quiere pertenecer a la iglesia de Dios. Es momento de que usted se convierta, que le pertenezca a Dios, que reciba todas estas bendiciones por las cuales se ha predicado aquí en el púlpito. Es momento de que usted se convierta al Señor, que Dios lo atraiga y lo presente al Señor Jesucristo para que cumpla, para que sea hijo de Dios, que usted sea parte del reino establecido de Dios en la tierra, que es la iglesia. Que usted confiese aquí enfrente el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que es el Hijo de Dios, y que usted pida su bautismo para el perdón de pecados, y así se formará parte de la iglesia del Señor. Y si usted, hermano o hermana, usted piensa que no ha vivido la vida correctamente y tiene una deuda con Dios, es momento, hermano, también para que pase frente, para que nosotros como sus hermanos oremos por usted, y así Dios es bueno y tome en cuenta su